programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. Este lunes es un lunes especial porque vamos a platicar de un tema sumamente impactante, interesante y espinoso también para muchos familiares de personas con discapacidad, también para muchas personas con discapacidad, y vamos a hablar sobre la sobreprotección hacia personas con discapacidad, así que te invito a que te quedes y que me acompañes a reflexionar durante estos 40 minutos, pero además invitarte a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. Este formato también lo tienes en formato de podcast en YouTube y en Spotify, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. Y aparte de todo esto, pues también puedes sintonizarnos a través de www.imer.mx/Radio Imer. Y bueno, pues ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y me da muchísimo gusto darle la bienvenida y también el agradecimiento anticipado por hacerme un espacio en su agenda de nuestra psicóloga de cabecera, la psicóloga Eloísa Rosalba Reyes Calderón. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Pedregal, también tiene maestría en tanatología, en educación y en psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, maestra, buenas tardes, bienvenida a tu casa, Radio Imer. Buenas tardes, Lucy, pues muchas gracias de antemano por invitarme nuevamente. También para mí siempre es un placer estar en estos espacios. Claro que sí, y más platicando sobre un tema que, bueno, lo mencioné en un comienzo, que es sobre la sobreprotección hacia personas con discapacidad, y qué importante pues es hablar de este tema. Pero vamos a comenzar por el principio, como dirían por ahí, y vamos a empezar por un término muy crucial, pero además fundamental. ¿Qué es la autonomía y cómo influye en la autoestima de las personas con discapacidad? Bueno, pues déjame contarte que es bien interesante que empecemos así, porque creo que es la base de todo, ¿no? O sea, antes de hablar de cómo hay estas relaciones entre la persona y las otras, o sea, la persona con discapacidad o incluso la persona que no tiene una discapacidad y sus cuidadores o sus familiares, tenemos que hablar de autonomía, ¿no? La autonomía es esta capacidad de tomar decisiones y de hacer cosas que, y ahí es en donde yo contextualizo en la discapacidad, que está a nuestro alcance hacer y que va a ir moviéndose. O sea, la autonomía es un concepto dinámico con nuestro desarrollo y con nuestras circunstancias de vida. Aquí a mí me parece muy importante hablar desde este término y no desde otros que nos solemos encontrar con frecuencia, que hablan de la dependencia-independencia, ¿no? A veces es muy común no escuchar hablar de la independencia de personas con discapacidad o de la independencia que los niños y las niñas en general tienen que desarrollar, ¿no? Aquí no hablamos de independencia o dependencia porque en el contexto psicológico los seres humanos, al ser seres sociales, son seres interdependientes, somos seres interdependientes. Ejemplo, si nosotros queremos, o sea, si yo quiero en algún momento comer un pollito, en mi contexto, en mis circunstancias, yo voy a necesitar a alguien
pues que mate al pollo, que venda ese pollo, que a lo mejor yo pueda comprar ese pollo, a lo mejor yo cocine al pollo o alguien me ayude a cocinar ese pollo, pero vamos, yo no hago todo, ¿no? Yo no mato al pollo, yo no lo persigo, o sea, la manera en la que funcionamos depende en cierta medida de otros. Entonces, estamos todo el tiempo en sociedad, en colaboración, digámoslo así, y si algo pasa con esos otros, también algo pasa con nosotros, que fue algo que, por ejemplo, vimos en pandemia, ¿no? Que cuando alguien, por ejemplo, cuando quien nos vendía en la tienda se enfermaba, pues todo se movía porque ya no había quien vendiera, pero además ya no teníamos en dónde comprar, pero además la economía de esa familia bajaba, pero además la de nosotros también, porque ahora quién vendía esas cosas y nos teníamos que mover a otro lado, o sea, pero además esos de la tienda pues también eran como que pagaban cuentas de alguien más y ese alguien más también se quedaba sin empleo, o sea, estamos muy conectados, entonces buscar independencia, ¿no? O sea, vivir como con esta idea de tú te vas a hacer cargo de tus cosas y solo tú, es muy complejo para todos los seres humanos, pero sí podemos hablar de autonomía. Y ya relacionándolo con esto que decías de la autoestima, ahí vámonos a hablar un poco sobre que el desarrollo de la autonomía también a nosotros, o sea, cada uno de nosotros, independientemente de si tenemos una discapacidad o no, nos va dando una idea de cómo somos y qué podemos, qué somos capaces de hacer, ¿no? O sea, en nuestro autoconcepto, es decir, esta imagen que tenemos de nosotros mismos, vamos integrando nuestras habilidades, ¿no? Entonces, integrar nuestras habilidades tiene que ver con experiencias de desarrollo, ¿no? Cuando un niño chiquito se da cuenta que sus papás ya no tienen que amarrarle las agujetas, por ejemplo, de los tenis, porque él ya lo puede hacer, pues ese es un aprendizaje que le dice, mira, tú puedes, tú tienes esta capacidad. Y primero son estas agujetas, pero después tú vas a poder aprender a hacer más cosas, ¿no? O sea, ahí ya le dimos una información que a veces este niño va conectando con y entonces tú eres capaz y entonces tú eres valioso, ¿no? O sea, trabajar la autoestima es un poco más complejo, pero sí te va diciendo que como que sí tienes ciertos recursos, ciertas capacidades, y entonces esas experiencias, los niños, bueno, y en general, no nada más las personas con discapacidad, sino pensemos en infancias sin discapacidad o infancias con enfermedades, o sea, van integrando que son capaces de realizar algo. Claro. Y esto cuando crecen es muy importante para el desarrollo de la autonomía, pero también para el desarrollo de otras habilidades psicológicas para enfrentarse a otro tipo de problemas. Perfecto. Pues fíjate que es qué bonita manera de explicarlo y que nuestra audiencia comprenda un poco en qué consiste y que no solo este concepto de autonomía y de autoestima tiene que ver siempre con la discapacidad, ¿no? Entonces es como muy fácil de comprender con estos ejemplos que nos diste. Y sí, ir analizando que pues todos en algún cierto momento pues requerimos, ¿no? de ciertos apoyos, de ciertas ayudas y que nos facilitan muchísimo la vida. Pero ¿qué entendemos por sobreprotección? La sobreprotección ya sería esta situación en la que un cuidador, que puede ser papá, que puede ser mamá, que puede ser la tía o la persona con la que vive la persona con discapacidad, o sea, incluso puede ser que en discapacidades adquiridas o en enfermedades o personas que vivan con su pareja, ¿no? O con sus hijos, incluso cuando estas personas llegan a ser adultos mayores, que estos cuidadores no permitan la toma libre de decisiones de la persona y hagan cosas que la persona puede hacer por sí misma. El puede hacer por sí misma, aquí nos pone muy en contexto esta parte de la discapacidad, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no funcionan igual para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor se espera que si tú tienes una movilidad reducida, pero muy reducida, o sea, de brazos, de piernas, de donde tú solo puedes mover del cuello para arriba y tienes mucha toma de decisiones y hay un montón de cosas que puedes perfectamente hacer, pero otras en donde necesitas una adaptación muy considerable. O sea, a lo mejor esperas que haya una situación de reto
en algo tan fácil como tender tu cama. Y que de pronto una manera de adaptarte a esa situación o una estrategia que sea adaptativa para esa situación es de plano que alguien tienda la cama, ¿no? O sea, que esa persona diga, pues mejor que alguien venga y tienda la cama, ¿no? Mi cuidador. Claro. Y mejor yo no lidio con eso, porque pues mis manos y mis piernas físicamente no se pueden mover. Y a lo mejor yo no he desarrollado esta habilidad de tenderla por completo con, pues con las funciones que tengo el cuello para arriba, ¿no? Entonces, ahí la ayuda sería lógica, ¿no? Ahí la sobreprotección no estaría en que si alguien tiende o no tu cama, por ejemplo. Ahí la sobreprotección estaría en, volvemos al ejemplo, del cuello para arriba funcionas bien. Es decir, puedes pensar y puedes hablar. Y en el momento en el que tu cuidador habla por ti, ¿no? Te dicen, buenos días, y entonces el cuidador se para de frente y, mira, buenos días, él es Juan, ¿no? Y contesta por la persona. Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Cambiándolo un poco de discapacidad, si pensamos en una persona que a lo mejor no puede escuchar, ¿no? Tiene una discapacidad auditiva, y de pronto se encuentra con el mismo ejemplo de tengo que tender mi cama, pues si funcionan sus manos, sus piernas, o sea, no se esperaría, o sea, no hay una razón que adapte esta movilidad para tender la cama, ¿no? Claro. Y entonces, pues la persona perfectamente puede hacerlo. Pero a lo mejor desde este esquema de la sobreprotección, el cuidador dice, no puedes, porque tender la cama va a implicar que tú, no sé, te hagas daño, te frustres, te estreses, y entonces yo la atiendo, ¿no? Uh-huh. La sobreprotección, otra característica que va a tener, aparte de ser como limitante, como de no corresponder al contexto, es un cuidado que no corresponde al contexto, es que es rígido, o sea, es un siempre. Siempre yo decido qué vas a hacer, siempre yo te acompaño, siempre yo tiendo tu cama, siempre yo hablo por ti, siempre yo te digo que a lo mejor si tú quieres salir de la casa y estudiar, pues no es buena idea porque el mundo es feo, es cruel y entonces mejor te quedas en tu casita y yo te evito como que ese estrés, pero también me lo evito. Eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Claro. Pero digamos, va por aquí. Es un juego complejo porque depende de contextos muy específicos. Lo que puede verse como sobreprotección en un contexto no necesariamente lo es, pero tiene que ver con rigidez, tiene que ver con limitar toma de decisiones y con hacer cosas que la persona a la que estamos cuidando, que todos necesitamos de todos podemos en algún momento ser el cuidador de todos, pero la persona a la que estamos cuidando, un adulto mayor, una persona con discapacidad, un niño, podría tomar esa decisión o realizar esa habilidad que el cuidador está haciendo por él. Híjole, sí es un tema que como tú bien lo expresas es complejo, es cuestión de analizarlo y verlo de diferentes aristas como nos acabas de compartir, ¿no? Y creo que con estos ejemplos tan claros que nos estás dando, creo que nos va a dar la oportunidad de pensar y reorganizar nuestras ideas, nuestras creencias, eliminar quizá algunos estigmas y bueno, ¿por qué puede estar pasando esto en las familias de personas con discapacidad y cuáles son las problemáticas que se generan asociadas a la sobreprotección? Por un lado, las razones son muchísimas, ¿no? O sea, ¿qué puede estar relacionado con esta sobreprotección? Por un lado, una serie de creencias, ¿no? Del cuidador, que a veces se llegan a compartir hasta por la persona, a veces no, de que la persona con discapacidad es persona con incapacidad. O sea, aquí jugamos un poco con los términos. Aquí no hablamos de diversidades funcionales, sino que de discapacidades, incapacidad, ¿no? A mí me dijeron que algo le falta. Y en parte, pues esto se relaciona con la realidad, ¿no? A mí me dijeron que mi ser querido nunca va a ser capaz de ver, nunca va a ser capaz de escuchar, nunca va a ser capaz de caminar. Tiene síndrome de Down, entonces tiene ciertas habilidades cognitivas que funcionan de manera diferente y un cuerpo que funciona de manera un poco distinta en términos de salud, ¿no? Entonces viene como con esto de, yo entiendo, o sea, yo cuidador, entiendo que discapacidad es incapacidad. Por un lado tenemos esa creencia errónea, pero por otro lado también tenemos cosas que funcionan hacia el rol que la persona cree que tiene, o sea, el de la persona que cuida cree que tiene sobre esa persona con discapacidad. O sea, por ejemplo, hay papás o mamás que son
bastante ansiosos, ¿no? Que experimentan con frecuencia ansiedad, y que sus hijos se vuelven una de las cosas involucradas en esa ansiedad. O sea, no es personal, ya venían como con esta característica, pero como parte de sus preocupaciones se añaden los hijos. Y entonces, como manera de lidiar, o más bien de no lidiar con esa ansiedad, como de experimentar, evitar experimentar esa incomodidad, como que lo que hacen es no, mejor lo hago yo, ¿no? Por ejemplo, un papá que te puede decir, a mí me da angustia que mi hijo con discapacidad visual salga a la escuela solo, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y cuántos años tiene? Porque también, otra vez, el contexto, ¿no? O sea, si tiene 4 años, pues sí, ¿no? Y si además no ha recibido rehabilitación, está adquiriendo la discapacidad, o sea, hay cosas que lo van haciendo como que le van dando un sentido diferente a las cosas, ¿no? Claro. Uno las analiza. Pues dice, no, pues es que mi hijo de 40 años no puede ir a su doctorado solo. Y uno dice, Chihuahua, doctorado, sí, porque ya fue a la maestría, ya se rehabilitó, o sea, indagas en que sí hay muchas habilidades en el hijo, pero que la persona te dice, porque cuando él sale solo, yo experimento mucha ansiedad y empiezo a pensar que algo horrible le va a pasar y entonces no, mejor que no se vaya. Entonces, aquí tiene todo que ver con la ansiedad del cuidador. Y fíjate cómo en esta segunda situación que te pongo, no tiene tanto que ver con que la persona crea mi hijo es incapaz, ¿no? Pero más bien cree que algo terrible va a pasar en el mundo y entonces está como con esta alerta y los hijos son, pues o sea, digamos, pagan el pato de eso. Una tercera opción es que todos, o sea, el cuidador y la persona que sea cuidada, haya desarrollado, lo cual es muy común, cierta ansiedad que de pronto les haga más complejo a enfrentarse al mundo y que entonces, no sé, mamá diga, mi niña con discapacidad auditiva no sale sola y la niña conteste, claro, no salgo sola porque como mamá me ayuda a comunicarme y yo no me puedo comunicar de otra manera con otros, pues tiene todo el sentido que yo no salga sola, ¿no? Entonces, a mamá le da ansiedad porque algo puede pasar, pero también a esta niña le da ansiedad porque comparte, ¿no? Como claro, algo malo me puede pasar. Claro. El otro no me puede entender y yo no puedo pedir ayuda. O sea, a veces es también esta tercera cuestión de cómo el cuidador y la persona van compartiendo esta creencia sobre lo que implica enfrentarse al mundo, ¿no? A lo mejor yo ahorita te pongo el salir sola, pero para otras cosas muy parecidas que implican autonomía en las personas con discapacidad, puede ser igual. O sea, a lo mejor mamá no quiere que alguien con discapacidad motriz decida estudiar una carrera y no otra, o no quieren que le hablen a cierto amiguito, o no quieren que se encarguen de ciertas labores del hogar porque pueden lastimarse aun cuando físicamente no sería posible, ¿no? O sea, va como en esa línea de, por una parte, lo social, cómo discapacidad se ve como incapacidad, pero por otra parte, lo psicológico de cómo experimentan o cómo evitan experimentar ansiedad los cuidadores y las personas que están metidas en esa problemática de la sobreprotección. Híjole, sí, son muchas situaciones, muchas cuestiones que de verdad hay que reenfocar en las familias y también en las mismas personas con discapacidad, porque justo, ¿no? A veces tanto la persona como los familiares es como que se quedan como en la zona de confort, ¿no? Y decir, no, pues es que pues van a estar, ¿no? Cualquiera que esté, pues va a solucionar la situación, pero pues con el entendido de que pues todos y todas pues tenemos, ¿no? Derecho a esta autonomía, justo como lo comentábamos en un principio. Pero, ¿cuáles son las principales razones por que las personas con discapacidad pueden ser sobreprotegidas? Pues un poco, te decía esto de las creencias. Bueno, y aquí también hay una cuarta cosa que tomar en cuenta dentro de estas mismas razones, y es, puede haber algunos eventos también que hagan que la opción, digamos, que busquen las familias como para lidiar con eso sea la sobreprotección. O sea, por ejemplo, si por ejemplo en familias hay ocasiones que las discapacidades vienen con enfermedades. O sea, por ejemplo, la persona lidió con un cáncer, ¿no? Y la consecuencia de eso fue que extirparan una parte de su nervio óptico y entonces deja de poder ver, ¿no? La persona queda ciega.
Y a la familia, como que el miedo que se le genera ahí es le va a pasar algo a esta persona, porque es real que estuvo al borde de la muerte. Ujú. Y entonces la sobreprotección se acentúa. O a lo mejor ya experimentan que la persona salga, ¿no? A lo mejor la persona en silla, que utiliza una silla de ruedas, ¿no? Que tiene movilidad reducida, efectivamente recibe esa rehabilitación, pero cuando sale, alguien le obstruye la rampa por la que tiene que pasar y entonces esa persona como que se atora o incluso algo pasa, ¿no? O sea, a lo mejor hasta se cae, ¿no? Poniéndolo en la parte más catastrófica y entonces eso como que también va moviendo esa creencia de la familia de, ya ves, algo sí te puede pasar, algo malo sí te puede pasar, entonces esta no fue buena idea, entonces no vas a hacerlo, ¿no? O sea, también nos encontramos esa situación ligada a eventos que pueden verse por las familias o por las personas como, ya ves, no fue buena idea que hicieras esto solo. Claro, híjole. ¿No? Entonces, Sí, es cuestión de analizar este tema, ¿no? Y entonces aquí entramos también en una cuestión que tenemos todos como seres humanos, el miedo. Y entonces, ¿cómo influye el miedo al riesgo en la sobreprotección de las personas con discapacidad? mira, el miedo es una emoción que se activa cuando tenemos una amenaza presente. O sea, en español, necesitamos el miedo para vivir, ¿no? Para no ponernos en peligro. Pero también necesitamos experimentarlo en ciertas situaciones. Entonces, a veces pasa que en la cotidianidad, ¿no? En la realidad de una persona con alguna cuestión de discapacidad o incluso de sus cuidadores, nos vamos a enfrentar a situaciones que genuinamente dan miedo. O sea, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad visual vive en una ciudad grande, el hecho de que camine por una calle, pues sí tiene cierto nivel de riesgo porque pues la calle no es siempre accesible, pues hay inseguridad para todos, ¿no? Cualquiera puede ser asaltado, cualquiera. Y entonces es lógico que se experimente en ese momento miedo. Por la persona e incluso por los cuidadores. El problema es cuando la solución a ese miedo, o sea, cuando como que la manera de afrontar ese miedo no es híjole, pues ni modo, ¿no? O sea, ya es un adulto y entonces tendrá que lidiar con esto y yo cuidador tendré que experimentar como un nudo en el estómago cuando sale a la calle, pero pues ni modo, o sea, va a su trabajo, ¿no? Cuando la opción es evitar, ¿no? Evitemos que camines por la calle, evitemos que te asalten, pero para eso te tenemos que regresar a tu casa, ¿no? Y mejor quédate aquí, evitemos que esto pase, o incluso evitemos que en un futuro, y ahí ya pasamos un poco a la ansiedad, que en un futuro te vaya a pasar, ¿no? O sea, todos tenemos miedo, está bien padre detectar ese miedo, ¿no? Pero cuando la opción para como detener ese miedo es no, mejor no lo hagas, o que incluso la misma persona diga, no lo hago. Ahí es en cuando nos encontramos en un problema. ¿Por qué? Porque la consecuencia además de eso, ¿no? Y esta es esta otra parte que me hacías en la pregunta, es que la persona vaya perdiendo oportunidades que de por sí van a ser muy relevantes en el contexto, no solo de ser una persona con discapacidad, sino de ser una persona que tiene, que puede por otras circunstancias tener una vida compleja, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es una chica que como todos los estudiantes de una carrera, pues no encuentra empleo, ¿no? Claro. Y algo que lo hace complejo es que sea mujer, que sea joven y además tiene una discapacidad. Y además bloqueamos esta oportunidad de salir, que si no estuviera bloqueada, pues tendría digamos, un recurso más para poder buscar empleo. O a lo mejor el miedo no es tanto que sea a salir, sino a, no sé, a conocer gente nueva, ¿no? Entonces, cuando esta persona con discapacidad visual me dice, a mi cuidador, ¿no? Oye, es que pues me recomendaron a una chica que me puede dar empleo y se ve confiable porque a lo mejor tengo una tía que la conozca y además voy a tener un empleo en línea, ¿no? Y la familia diga, no, porque es ajena a la familia, es alguien que te puede juzgar y si le mandas tu currículum y ve que no puedes, no sé, que no puedes ver, algo malo va a pasar y entonces también estamos bloqueando
oportunidades. Ahí es cuando tenemos que, como la consecuencia de la sobreprotección que afecta directamente a la vida de quien presenta una discapacidad, pero te digo, puede presentarse incluso cuando hay otra razón por la que la familia tiene miedo de que esta persona se enfrente, que son enfermedades, que es el hecho de que las personas sean mujeres o que sean muy jóvenes, ¿no? O incluso el mismo contexto en donde viven. Perfecto, pues con esto, con esta plática y con esta primera parte, nos vamos a una pausa, pero no le cambies y ya vamos a regresar para seguir platicando con nuestra invitada sobre este interesante tema que nos está dejando con un gran aprendizaje y que seguramente terminando el espacio vamos a quedar con otra perspectiva más sobre la discapacidad, la autonomía y para una correcta inclusión. Vamos a una pausa. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso en la segunda parte de tu espacio, una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la licenciada en psicología Eloísa Reyes Calderón, hablando sobre protección hacia personas con discapacidad. En el bloque pasado estuvimos platicando pues sobre las creencias, sobre cómo influye también este tipo de comportamientos en una persona que tiene alguna discapacidad. Entonces bueno, pues vamos a seguir platicando porque este tema es crucial para todos y pues para todas quienes conviven con una persona con discapacidad, pero también para mismas personas con discapacidad. Y entonces, Elo, por favor platícanos, por ejemplo, ¿qué papel juega la falta de conciencia y educación sobre la discapacidad en la sobreprotección y qué comportamientos o conductas negativas pues, se fomentan en la persona con discapacidad? Fíjate que aquí es bien interesante y bien complejo porque por un lado, o sea, como que la falta de conciencia sobre, no solo sobre quiénes son las personas con alguna discapacidad, sino sobre elementos que generan accesibilidad. Uh-huh. Por un lado, pues mantiene estas creencias, ¿no? Decíamos, discapacidad es incapacidad, ¿no? Y a lo mejor yo asumo que la persona por no ver, o por no escuchar, o por no poderse mover como se espera, uh-huh, pues no tiene las habilidades para vivir, ¿no? Incluso a veces algunos cuidadores te lo dicen. Es que si yo estuviera en esta situación, yo no sabría qué hacer, o yo no sabría cómo trabajar, uh-huh, o yo temería que los demás se puedan burlar de mí. O sea, como que te hablan desde su experiencia porque falta educación. Pero por otro lado, también los entornos no tan accesibles, pues no la hacen fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, en el bloque anterior platicábamos sobre el miedo que puede darle a un cuidador que la persona con discapacidad que cuida salga a la calle. Pero por otro lado, el entorno tampoco lo facilita porque sí hay espacios en donde es más complejo salir dependiendo del tipo de discapacidad que una persona presenta, ¿no? Uh-huh. O sea, espacios que no tienen rampas, espacios que no tienen una línea guía o espacios en donde la persona sí va a ser rechazada múltiples veces al tratar de conseguir empleo o personas que de pronto sí son violentas con alguien que para ellos es vulnerable por ser mujer, por tener una discapacidad o por cualquier otra cosa que les represente vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Espacios que no son seguros para nadie, o sea, en términos de que todo mundo puede ser asaltado, y entonces eso tampoco ayuda porque a veces termina confirmando el peor escenario que el cuidador y la persona se imaginan. Claro. Y luego estos comportamientos en las personas, o sea, ya cuando hablamos de una persona con discapacidad, se vuelven bien complejos porque aquí pues pueden pasar varias cosas. O sea, por un lado la persona, como no ha tenido que enfrentarse a
cierto grado como de estrés del mundo, va desarrollando cierta o una mínima tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, también cuando se le presenta un problema que puede ser muy cotidiano, sobre todo ya llegando a la adultez, ¿no? Pensemos de una persona que se ha desarrollado con una discapacidad o incluso de quien ha adquirido una discapacidad, pero que a lo mejor ya traía un contexto de sobreprotección antes de adquirir esa discapacidad. O sea, como que cuando llega a este punto, cualquier cosa que le genere la mínima frustración se vuelve la tragedia, ¿no? O sea, es que me rechazaron en un trabajo y entonces mejor ya no trabajo porque ya me rechazaron en un trabajo y entonces no puedo lidiar con esto, ¿no? Entonces, eso se vuelve también complejo porque las personas llegan a tener problemas para lidiar con esto o llegan a ser incluso demandantes con el cuidador, ¿no? Como de, tú dijiste que me ibas a acompañar siempre, pues acompáñame siempre, pero resulta que yo ya soy un adulto que además de que voy a trabajar, pues también voy a la tienda, pues también a lo mejor ya tengo, no sé, ya tengo hijitos y también tienes que cuidar a esos hijitos, o a lo mejor ya me voy de fiesta y entonces me vas a acompañar a mis fiestas que terminan a las 3 de la mañana. O sea, se vuelve poco adaptativo, ¿no? Ahí la palabra es adaptativo, o sea, poco funcional y poco adaptativo para las nuevas exigencias que ser adulto o que vivir en este otro contexto de la discapacidad tiene, ¿no? O cuando el adulto mayor con discapacidad se enferma, sabes que hijito cuidador, solo tú te vas a quedar a hacerte responsable de mí porque nadie más sabe cómo, ¿no? Y entonces si tú te vas me asusto y se generan relaciones y ahí sí podemos llamarle así, de codependencia, ¿no? De yo funciono contigo, no a nivel como que separado. Y esos comportamientos son muy complejos de abordar para la persona, pero también, o sea, para la persona que cuida, digámoslo así, o para quien en algún momento cuidó a este niño que luego se vuelve un adulto con discapacidad, o a esta persona que ya adquirió la discapacidad, y para la persona en sí, que tiene una discapacidad. Ok, pues sí, la verdad que este tema está cada vez más interesante porque pues la educación, la accesibilidad, la tolerancia a la frustración misma, eso también hace que baje la autoestima de una persona con discapacidad por muchas circunstancias. Y bueno, ¿qué impacto tiene la sobreprotección en las oportunidades y la participación social de las personas con discapacidad? ¿Sí impacta, no impacta y cómo afecta? Tiene un gran impacto, un gran impacto. Porque se combina como con todo lo que te cuento, Lucy, y ya para no ser tan reiterativa y hacer también énfasis en esto de la autoestima, o sea, los seres humanos, algo que rompe nuestro esquema, por decirlo así, o nuestras creencias sobre distintas cosas, pues en muchas veces es la experiencia. O sea, yo puedo pensar que nunca conseguiré un trabajo y quejarme de que nunca conseguiré un trabajo, pero si de pronto yo salgo y me dan un trabajo, pues yo con esa realidad no me voy a pelear, ¿sabes? Y entonces digo, mira, sí conseguí, ¿no? Nunca voy a poder hacer una vida independiente con mi pareja, ¿no? Porque ahí abriríamos otro tema, ¿no? Dos personas con discapacidad que conviven en pareja, ¿no? Nunca vamos a poder hacer una vida independiente, pero si la experiencia no concuerda con eso y decimos, Chihuahua, sí pudimos, ¿no? O sea, poniéndole ciertos límites también a estos cuidadores, desarrollando ciertas habilidades, podemos. Claro. Y entonces eso mejora mi experiencia, me abre la posibilidad, o sea, yo me veo de una manera distinta y entonces participo en la sociedad y entonces ya me animo como como si puedo salir, pues ahora voy a hacer que me abran más puertas, ¿no? A lo mejor me voy a un concierto sola, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor como ya trabajo en este lugar, pues puedo ascender y puedo hacer que las personas me vean aquí enfrente, pues trabajando de manera autónoma, o sea, no con un cuidador detrás, sino que a lo mejor yo soy, no sé, la maestra de una universidad y pues soy a la persona a la que ven aquí enfrente, ¿no? O yo tengo mi propio negocio y pues las personas ven que yo lo gestiono y a lo mejor dicen, mira, sí pueden. Y esto va abriéndole también puertas a la gente alrededor. O sea, yo siempre he pensado que a veces saliendo, ¿no? O sea, haciendo como esta
participación social es cuando uno termina empujando una puerta y dejándola abierta para los demás, pero para que eso pase, pues a veces uno mismo tiene que romper a través de la experiencia las creencias que cargaba en cuanto a que si puede o no puede relacionarse, que si puede o no puede participar, o que si es peligroso o no lo que está haciendo, ¿no? Claro. Y además el entorno pues me tiene que ayudar haciendo ciertas condiciones de accesibilidad que son como también la lógica dentro de aquello en lo que tal vez nunca, y esa es una cosa como muy fuerte de afirmar, pero es una realidad, en lo que tal vez la persona con discapacidad nunca será autónoma. Claro. O sea, si una persona con discapacidad visual le pones un libro enfrente, No, pues nunca lo va a poder leer, claro. a menos que tengas estas cámaras, los teléfonos, un lector de pantalla, alguien a quien te diga, ¿no? O un menú. Pero si juntas ese entorno accesible con que la persona está rompiendo creencias a través de la experiencia, con que los cuidadores ya vieron que la persona puede y también se adaptan a esta nueva situación y con que otras personas también lo ven, ¿no? Y dicen, ah, Chihuahua, o sea, yo tengo un hijo que no trabaja y tiene una discapacidad, pero yo estoy viendo que este tiene la misma discapacidad que mi hijo y esta persona sí puede, sí está trabajando, sí está, entonces, ¿qué no estoy viendo ahí, ¿no? ¿Qué información estoy omitiendo? Y entonces en una de esas puedo tomar una decisión diferente, ¿no? Claro. Claro, sí es importante todos estos puntos que nos platicas y como tú dijiste, ¿no? En las creencias que pues muchos cuidadores tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, piensan que si la persona con discapacidad va a buscar una pareja es para que la cuiden y no es así, ¿no? Entonces así como, exacto. ¿de qué trata, no? No sé si, o un hijo. Sí. ¿No? De pronto dicen, ten un hijo para que te cuide. Y es una creencia que viene además con muchas personas con o sin discapacidad. O sea, como vas a ser adulto mayor y todos los adultos mayores son totalmente dependientes, pues ten un hijo para que te cuide. En lugar de decir, sabes que cuida tu salud, ahorra dinero para que te cuides, independientemente de si tengas hijos o no, ¿no? Entonces viene como de la mano con otras poblaciones a las que también les vemos como cierta, comillas, vulnerabilidad y de repente decimos, no, cuídalo, ¿no? No, te decía cuántas personas tienen papás, ¿no? Adultos mayores que están adquiriendo a lo mejor una discapacidad y que ya los infantilizan un poco, no vayas solo, no decidas esto, no. Entonces, cuando en el contexto en el que están, pues eso no se justifica, digámoslo así, porque a lo mejor el adulto mayor solo está perdiendo la vista, por ejemplo. Uh-huh, claro, y pues con todo esto, que ya vamos a empezar a platicarlo porque pues ya hemos platicado de las causas, del impacto y todo eso, pero vamos a platicar de un punto como son las estrategias. Y entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar para prevenir la sobreprotección y fomentar la autonomía en personas con discapacidad? Algo que es muy importante uh-huh. Y que a veces es como complejo porque digamos, hay muchas cosas que vienen como con adquirir con adquirir una discapacidad de adultos o con que los padres vivan como este proceso de que alguien nace uh-huh. Con una discapacidad o con algo que se va a ir desarrollando, ¿no? Una enfermedad que tarde o temprano va a ser, el efecto de eso va a ser una discapacidad. Hay muchas cosas como en juego. Cada familia es distinta y tenemos que desarrollarle como que estrategias distintas, ¿no? A la medida de cada persona, de cada familia. Pero algo por lo que bien podemos empezar es por este concepto de rehabilitación. O sea, porque va a ser una de las experiencias que a las familias y a las personas les cambian la vida, ¿no? O sea, si ya vivieron esta experiencia en donde, mira, a la persona le enseñaron a realizar actividades de la vida diaria, o si bien tiene movilidad reducida, sí tiene elementos que le ayudan a resolver estas cosas en su vida, o resulta que a través de lengua de señas, a través de lectura de labios del subtitulado puede comunicarse. O sea, cuando las personas y las familias ven estas realidades en el contexto de la rehabilitación, esta sobreprotección sí disminuye bastante. Cuando están solitos, que a veces son muchos de los casos, están solitos, o las mismas personas por la complejidad en sus vidas de adquirir una discapacidad te dicen, o sea, yo sé, por ejemplo, en algún momento me decía alguien, yo sé que me voy a quedar ciego, pero no quiero recibir rehabilitación en este momento, ¿no? Entonces, cuando llegan a esas decisiones y pasan las cosas, pues le añadimos un obstáculo. Entonces, una de las cosas que te va fomentando es la rehabilitación. Y
que en este contexto de rehabilitación también lo que se haga autónoma a la persona. Y aquí no nada más hablamos de cuidadores, aquí hablamos de instituciones, de qué tanto una persona dentro de estas instituciones puede decidir qué técnica seguir o no seguir. Por ejemplo, si es capaz de cuidar a un perro guía por sí mismo, o si la misma institución le dice, mira, te lo vamos a dar un ratito, pero luego te lo vamos a quitar porque, o sea, como que implícita y oculta la creencia de, híjole, tú no eres capaz, mijo, entonces mejor te vamos a supervisar, Sí. ¿no? No la vayas tú a regar, teniendo un perro guía, que además es una de las cosas que te demuestra que ya la persona tiene habilidades súper desarrolladas para hacerse cargo de un otro que a su vez la va a cuidar. O sea, este es un ejemplo bien grande de interdependencia y que en teoría la misma institución que está certificando eso, pues no tendría por qué decirte, chance y no puedes y te lo vamos a quitar, pero ya es meternos en temas, o sea, como justo tú lo dijiste, muy espinosos. Entonces, la primera estrategia es rehabilitación. La segunda tiene que ver con algo que se llama psicoeducación, ¿no? Y incluso la parte de apoyo psicológico a las personas que le van a ayudar en esta rehabilitación a la persona con discapacidad. O sea, cómo sensibilizarlos a esta cuestión de la autonomía. Sensibilizarlos a veces se hace mal, ¿no? Me voy a meter en otro tema espinoso, porque a veces, por ejemplo, si tú le tapas los ojos a una persona que puede ver y le dices, mira, esto se siente ser una persona con discapacidad, pues le va a dar angustia, le va a dar terror porque viene sin rehabilitación, viene sin esta sensibilización de sus sentidos, viene sin, o sea, como que sí suena como algo pavoroso. O sea, si a ti en este momento te dijeran, Lucy, esto se siente, no poder caminar y te amarraran una silla, dices, qué terror, porque no hay un contexto, ¿no? Claro. Entonces, también ayuda a hacer mejores técnicas de educación en donde tú le digas, más allá de que la empatía es esto se siente no poder ver, o sea, ubiquémonos en quién eres tú, quién es esa persona, qué habilidades has observado en esa persona y también cuidador, ¿no? O sea, yo te doy un espacio para escucharte, papá, mamá, tía, pareja, hijito de un adulto mayor, para que tú me digas qué miedos tienes, ¿no? ¿Qué crees que es lo peor que pueda pasar en esta situación? ¿Qué te da más ansiedad de esto, ¿no? Y ahí como que le movemos a la estrategia. Perfecto. Sí, son muchos los elementos que debemos de cuidar, de tomar en cuenta y tomar cartas en el asunto para poder evitar este tipo de comportamientos y evitar pues algunas de las consecuencias de la sobreprotección que platicamos en el bloque pasado, pero también en este mismo tenor, Elo, ¿cómo se puede educar o orientar a los cuidadores para sobre todo que comprendan la importancia de la autonomía hacia personas con discapacidad? Mira, ayuda por un lado el convivir con las personas, o sea, no solo con la discapacidad, porque a veces lo que te enseñan, volvemos, es la etiquetita y no a la persona que está detrás. Entonces, entre más tienen experiencia estos papás o estos cuidadores de que hay más personas y de cómo viven su vida estas personas, entre más podamos visibilizar incluso en los medios de comunicación cómo es la vida de personas con discapacidad sin ponerles esta etiquetita de me cuidan siempre. O sea, que a lo mejor ese es otro tema que ya luego trataremos de incluso cómo se muestran en ciertos programas, en ciertos chistes, ¿no? O sea, eso ayuda a sensibilizar por un lado y por otro lado, como te decía, brindar estos espacios para que quien cuida hable, ¿no? De, a ver, mamá de esta persona, ¿qué te da miedo que le pase, ¿no? Hijo de este adulto mayor que acaba de adquirir una discapacidad, ¿qué te da miedo que le suceda a tu papá? O incluso qué cosas a lo mejor tendrías que comenzar a trabajar en un proceso psicoterapéutico ligado a pues al significado que tiene para ti ser esta persona que cuida a los demás, ¿no? O sea, ahí ya nos metemos como en otras cosas. O sea, y te digo, a veces hay gente que te dice, sobreprotección es violencia, y sí tiene que ver como con relaciones de poder, pero no es en la enorme mayoría de los casos que el otro lo haga porque quiere lastimar a la persona que cuida, pero sí porque carece de habilidades para gestionar ciertas cosas, porque a lo mejor ellos son los que necesitan más atención, o porque a lo mejor como la persona que cuida no ha recibido rehabilitación, pues lo que ve es que a la persona sí le pasan cosas feas, ¿no? Y entonces esta realidad es algo con lo que no se puede pelear. Y por otro lado también un montón de habilidades de comunicación hacen falta en la persona
que tiene una discapacidad en ocasiones. Perfecto. ¿Y qué recursos tienen disponibles las personas con discapacidad y sus familias para pues recibir pues algún tipo de orientación o para recibir algún tipo de información sobre la sobreprotección y pues las estrategias de prevención? Yo creo que ahí sí nos quedamos a veces cortos en recursos. Yo para este tema de la sobreprotección sí recomendaría acérquense a la atención psicológica, acérquense a expertos en esta población, pero además, pues también acérquense a personas con discapacidad que a lo mejor ya hayan tenido que lidiar con esto y pregúntenles cómo les fue, ¿no? O sea, porque incluso eso es importante, ¿no? Yo te puedo compartir, ¿no? Ya desde una experiencia personal más alejada de lo profesional, que no fue fácil. O sea, no fue fácil tampoco, y mira que ya veníamos como con una rehabilitación y con un desarrollo profesional, pero en ciertos contextos no fue fácil explicarle a mi familia, ¿no? Un contexto más que le añadimos es familia de Ciudad de México, un lugar bastante caótico, el por qué me quiero ir sola a un concierto, por ejemplo, o por qué tomo la decisión de estudiar una carrera que no siempre es accesible en algunas cosas, aunque sí en otras, ¿no? Claro. O por qué pues, me voy a tomar un Uber para llegar a determinado lugar. O sea, y así va a haber recursos diferentes. Hay gente que a lo mejor lo que necesita es decirles que va a tomar un transporte público o decirles que va a iniciar un determinado trabajo que implica que se enfrente a cierta frustración que a lo mejor cuando el familiar vea, o sea, como que va a ser como de, no, es que está saliendo, no sé, o sea, es que está saliendo en la tele, o es que te toca lidiar con clientes, y qué tal que ellos te dicen una grosería, ¿no? O sea, como que muchas cosas les pueden asustar, pero a veces combinando como esta experiencia profesional con lo personal, te puedo decir que algo que ayuda es que uno en algún momento encuentre espacios para hablarlo con el cuidador, que haya esta contención psicológica, que los cuidadores puedan observar a otras personas, cómo se desenvuelven otras personas y qué realidades o sea, ¿qué cosas son reales en términos de ayudas hoy en día a la autonomía, ¿no? O sea, por ejemplo, también es importante informar a los cuidadores de alguna discapacidad específica qué elementos van a estar disponibles para la persona cuando salga al mundo, ¿no? Contarle, por ejemplo, a un padre de familia asustado porque su hijito va a viajar en taxi con discapacidad visual, que hay una aplicación que le va a ir describiendo por dónde va, ¿no? O contarle a una persona que tiene miedo de que su, no sé, su papá con una discapacidad que tiene que ver con la movilidad reducida vaya por una calle, pues que a lo mejor hay espacios que sí cuentan con estas rampas o que hay elementos de tecnología a los que sí puede acceder y que van a hacerle más fácil la movilidad, ¿no? O sea, es como que una mezcla de todo eso. Perfecto. Y para ir cerrando, Elo, y que tiene mucho que ver con estos puntos que abordaste, ¿cómo lograr que una persona con discapacidad pueda tener una comunicación asertiva con sus familiares? Pues para comunicarle sus necesidades de autonomía y de independencia, para que pues la familia pueda también tener mayor confianza y seguridad. Ok, eso es bien complejo porque muchas veces requiere procesos pues terapéuticos individualizados. Pero digamos que si la información que vas a tener como disponible, o sea, cualquiera de las personas que nos está escuchando como que dice, yo ya fui a terapia, no me funcionó, o no encuentro en dónde, o yo quiero algo como que en corto para resolver esta situación porque, no sé, la próxima semana tengo que tomar una decisión o que salir o que hablar con no sé quién. O sea, yo lo que les diría es, uno, reconocer que la autonomía es una necesidad que tiene que ser satisfecha, pero que también va de la mano de un derecho. O sea, esto no es un favor, no es mi familia también es muy linda y me permite trabajar o me permite salir o me permite desarrollar esta libertad en términos a si quiero o no tener pareja o hijos, o sea, esto es un derecho. El reconocerlo como derecho nos ayuda en un primer paso. Y una vez que lo hemos reconocido como derecho, también nos ayuda a decir, ¿no? Incluso poder como expresar en un papelito, ¿qué necesito? ¿No? ¿Qué necesito hacer? ¿No? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me siento cuando no lo puedo hacer? ¿No? ¿Qué necesito de mis cuidadores? ¿No? ¿Qué les puedo pedir que hagan? ¿Y cómo
incluso agradecer a ese otro que en algún momento me cuidó o me cuida lo que está haciendo, porque a veces el otro se cansa. O sea, ejemplo, en este adulto mayor que tiene una discapacidad que está adquiriendo, ¿no? A lo mejor que pueda decirle a su hijo, mira, yo necesito convivir con otros adultos mayores porque aquí en la casa me siento muy solo y me siento muy triste, entonces me encantaría poder ir a espacios en los que yo pudiera hablar y estar solo para que otros adultos mayores pudieran conocerme. Yo te pido que a lo mejor lo que hagas sea a la medida de tus posibilidades llevarme y si no, pues dejarme ir solo a estos espacios, ayudarme a lo mejor a pedir un taxi o abordar un camión aquí van los contextos específicos. Claro. Pero te agradezco el esfuerzo que haces, ¿no? O sea, cuidándome, llevándome a, no sé, a mis consultas, te agradezco mucho. O sea, no es contra ti, no es personal, pero yo necesito hacer esto. O sea, tener ese diálogo como desde la asertividad, y también la asertividad parte desde, estos son mis derechos, tengo claro que son derechos, que no es un favor. O sea, tener este diálogo así muchas veces ayuda. Porque claro, en el contexto a veces emocional que también tiene la situación, pues a veces lo que hace la persona y el cuidador es enojarse, ¿no? Es que no me dejas salir, es que no me dejas participar, es que me estás decidiendo la carrera que quiero estudiar y empiezan a pelear, ¿no? O incluso irse a la pasividad, así como de, bueno, está bien, tienes razón, no voy a, tú haces todo por mí, pues está bien, ¿no? ¿No quieres que me junte con esos amigos? No me junto, o sea, está bien, ¿no? Y esta otra, pues, estrategia que te propongo como que nos desvía como de esa pasividad o de esa agresividad que genera, de esa comunicación más hacia lo agresivo, que a veces es lo que genera conflictos incluso entre personas con discapacidad y pues sus cuidadores. Perfecto, Elo. Pues te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho esta importante conversación. ¿Tienes algunas redes sociales donde te podamos contactar, seguir? Y bueno, también una última cosa que quieras añadir antes de cerrar. Pues de antemano, muchas gracias nuevamente por el espacio. También ya te estaré compartiendo esta parte de correo, ¿no? Uh-huh. Ahí sí para que lo puedas incluir en el podcast. De todos modos, todos los que tengan alguna necesidad específica en términos de atención psicológica, ¿no? Ya saben que al ponerse en contacto con Lucy, pues también tienen esta facilidad de ponerse en contacto conmigo. Y algo que quisiera añadir, pues es un tema complejo, ¿no? Ayuda mucho que no se presione ni se estigmatice a la persona, ¿no? Que si queremos favorecer la autonomía de alguien, más allá de como que de hacerle un comentario como de, es que ya eres un adulto, ¿por qué estás viviendo así? O es que, ¿por qué cuidas tanto a tu papá o a tu hijo o sea, más allá de como de regañar, ¿no? Desde afuera o desde desde poner como todas las personas deben ser súper independientes y todas las personas deben de vivir así. O sea, se vale contextualizar y ver como a la gente también con mucha apertura, ¿no? Flexibilidad y empatía sobre que cada proceso es distinto, que el desarrollo de la autonomía va en modos distintos para cada persona, ¿no? Pero que a su vez también hay ciertas pautas de rehabilitación y de estas intervenciones psicológicas que también puede recibir, que lo van haciendo como más fácil, ¿no? Ahí siempre nos va a ayudar como la flexibilidad para hacer cosas de los cuidadores, de las personas con discapacidad, también de la gente que mira desde afuera estas dinámicas y las juzga como sobreprotectoras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te hacen eso? O como demasiado autónomas, como de, estás trabajando y te dejan solita venir, o sea, eso, ¿no? Es importante como sociedad tomar conciencia en eso. Perfecto, Elo. Pues muchísimas gracias y que tengas una excelente tarde. Pues igualmente, Lucy, como siempre, un placer participar en estos espacios. Muchísimas gracias. Pues en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Yo el próximo lunes te voy a seguir acompañando con otro tema más que tiene que ver con asuntos de discapacidad, de inclusión de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Así que te espero el próximo lunes mientras te quedas con lo mejor de la barra programática del IMER. Hasta pronto.
Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.